Exactamente, un cuarto de millón de personas ingresaron a la basílica que está a mis espaldas. Cerca de las 4:30 de la tarde adelantaron el cierre de la plaza, te cuento, Paulino, porque era mucha la gente que todavía estaba esperando. Se tomó la decisión de parte del Vaticano de adelantarlo, iba a ser a las 6 de la tarde, se adelantó para las 5, finalmente cerraron 4:30. A las 6 de la tarde ya estaba cerrada la basílica al público y cerca de las 7 de la tarde comenzó, bueno, esta ceremonia muy íntima, muy privada, en la cual se cerró finalmente el ataúd en el cual estaba el Papa Francisco. Lo que sí nos confirman, Paulino, es que va a haber imágenes de eso. Se van a liberar a la prensa, calculamos, durante la noche, así que seguro mañana las podremos compartir con La Nación Más. Una ceremonia muy reducida, no estaban todos los cardenales, sino los más cercanos a Bergoglio, al Papa Francisco, o algún grupo de curas y sacerdotes de los cuales tenían trato diario con el Papa Francisco. Pero sí, acá la plaza ya está completamente vacía, Paulino. Bueno, ¿todo empieza a qué hora mañana, querido Nacho? 10 de la mañana. 10 de la mañana. La prensa está citada a 5:30 de la mañana aquí, en este mismo lugar donde estamos nosotros, más que nada para organizar, pero lo más probable es que la gran mayoría de los medios que no tienen balcón o que quizá de repente prefieren estar en contacto con la gente y no estar en una terraza, la gran mayoría vamos a ir hacia la iglesia Santa María la Mayor, ahí es donde van a descansar definitivamente los restos de Francisco. Una ceremonia, la de mañana, que va a tener un cortejo fúnebre de 6 kilómetros, que va a pasar por 4 puntos importantes en la ciudad de Roma, también comenzando por supuesto dentro de la muralla de la Ciudad del Vaticano. Allá en la iglesia de Santa María lo van a recibir un grupo de personas que viven en situación de calle, personas que están en la pobreza, pedido del propio Papa Francisco. Y aquí mismo, detrás mío, en la misa que se va a hacer mañana, antes de las 10 de la mañana, para que luego comience el cortejo fúnebre, ya están instaladas todas las sillas, son cientos de sillas, es tremenda el despliegue que ha hecho el Vaticano. Hay un altar colocado, la misa va a ser al aire libre, y va a tener un lugar importante, por no decir el más importante de los mandatarios, Javier Milei. Se sigue el protocolo francés, y en idioma francés se hace el listado de cómo va a estar ordenado cada uno en las sillas. Esto genera, por ejemplo, que Donald Trump esté sentado al costado, esto lo comentaba Elisabetta Piquet hace un rato, que va a forzar que Donald Trump esté sentado al lado de naciones africanas, claro, a las cuales le puso aranceles, a los cuales les ha generado un problema económico importante, con lo cual se convierte en una cumbre geopolítica en un punto también. Sí, claro, definitivamente. Lo cierto es que va a haber después 9 ceremonias religiosas, 9 días de ceremonias religiosas, hasta llegar al famoso cónclave. Exacto, que la semana del 5 de mayo podría estar alumbrando efectivamente al nuevo Papa, que veremos con qué impronta, bajo qué cimientos y con qué hoja de ruta asume en el Vaticano. Querido Nacho, sos prioridad. Naturalmente, cualquier novedad, anda a descansar todo lo que puedas, de todas maneras, en cuanto lo puedas hacer. Mañana tenés una larga jornada, te vamos a vivir con intensidad, en vivo, en directo, en cada una de las secuencias, aquí en la pantalla de La Nación Más. Un abrazo. Desde las 5 de la mañana, Paulino, mañana. A partir de las 5 de la mañana, La Nación Más. Allí estamos, pegaditos a la pantalla. Gracias, Nacho. Muy bien. Bueno, me quiero quedar con esto del Papa Francisco. La humanidad está despidiendo un ser de ejemplo y austeridad. Infalible, no. Humano. Perfectible en todos los casos. Pero definitivamente que en su vida tuvo 2 ejes que nunca violentó, ni aún siendo la máxima figura de la Iglesia Católica Argentina. El argentino más importante de la historia. ¿Se entiende? Miren que algunos con poquito creen que aplastan a cualquiera. Esta era la cama donde durmió hasta el último día Francisco, esa que ven allí atrás. Esa es la habitación 201 de Santa Marta. Esa la eligió él. Esa es la que sellaron las puertas el lunes. Sellaron las puertas el lunes. El Papa, acá dormía. No había mucho más que esto. Casi algo que lo acompañó en cada una de las habitaciones en las que él descansó, a lo largo de todo su recorrido. Todas las imágenes que hemos visto tenían que ver con esto. ¿Se acuerdan cuando yo el lunes les dije, era un hombre que escuchaba, que le daba valor a la palabra y que siempre que te recibía te decía, el tiempo lo dispone usted? Y convidaba un vaso de agua. Y te decía, mucho más no hay.
tampoco menos. El ejemplo del Papa Francisco es vivir sin propiedades, sin vehículos personales, sin cuentas bancarias, sin patrimonio a su nombre. 90 euros tenía en el bolsillo. Cuando asumió como Papa le dijeron, bueno, su sueldo es tal, miles de euros. Dijo, no es necesario. No. El día que necesite algo, lo pido. Zapatos, ropa. Utilizó recursos, vehículos oficiales, seguridad, residencias, solo en lo indispensable. A tal punto que él eligió un tercio de la vida como Papa, casi un tercio, en el que estaba en su habitación, que era esa que ustedes vieron, en ese lugar. Pese a que podía tener acceso a todo el lujo imaginable. Y efectivamente, rechazó vivir en ese palacio apostólico. Viajó a la casa de Santa Marta. Estuvo con otros sacerdotes, es cierto, a los cuales habitualmente saludaba. Este salario anual de 340.000 euros es el que nunca aceptó. Hay algunos que aún teniendo mucho, ni siquiera renuncian a tener 2 jubilaciones. Hay otros que dicen, yo no entro a la función pública, no paga bien. Hay otros que sostienen, mira, yo esto lo hago siempre y cuando me deje tanto. Nunca estuvo en la consideración de Francisco. No es ni bueno ni malo, es descriptivo. Pero ese hombre, austero y ejemplar, es el que comandó un tiempo de reformas y de cambios en la Iglesia. Es el hombre que aunó criterios, que acercó posiciones con regímenes que la Iglesia no estaba a buenas. Su viaje más largo fue a un destino el año pasado, en septiembre, durante 12 días, donde la Iglesia tenía severos problemas de comunicación. Papúa Nueva Guinea, entre otros lugares, solo por citar algunos. Ese ejemplo y esa austeridad es la que construyó también para sí el poder que ostentó siempre a lo largo de toda su vida. Porque le podían endilgar 1000 cosas, como se le endilgan, porque es humano y porque tuvo defectos, pero no este. Y es un papa que además hizo un culto de la educación. Hizo un culto de una educación integral, en realidad de la verdadera educación, que es la formación. Escuchen lo que decía cuando hablaba de universidades, cuando le preguntaron esto. Que la misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los 3 lenguajes humanos. El de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen. A sentir lo que hacen y lo que piensan. Y a hacer lo que sienten y lo que piensan. En la armonía de los 3 lenguajes. Si ustedes solamente le forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos. Los 3 lenguajes juntos y en armonía de los 3. Creo que este es un desafío de formación que trasciende cualquier desafío de erudición. Y aquí hagan bien la distinción. Mi universidad forma, no crea eruditos. La erudición es parte de un camino de formación, pero sola te produce momias, no personas. Claudia Carvajal es presidente del Consejo Nacional de Acción Católica Argentina. Claudia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Estar aquí. Un placer. ¿Cuál es el legado, cree, más relevante de Francisco? Bueno, creo que lo has definido recién en esa síntesis, ¿no? Un hombre bueno, un hombre de fe, un hombre sencillo, que ocupó un lugar importantísimo en el mundo, tal vez el más importante, con la misma naturalidad que vivió su fe caminando las calles de Buenos Aires. ¿Compartís que austeridad y, en su defecto, si se quiere, ejemplaridad fueron los eslabones centrales? Porque todo el mundo reconoce eso, cierta bonomía, etcétera. Acá se lo tildó como el papa político por excelencia. Nadie es presidente de la conferencia episcopal sin ciertos dotes de política, ¿no? Menos en la Argentina altamente politizada de los tiempos que atravesamos y que tuvimos. Pero ese es un poco el denominador común, ¿entendés? Sí, yo creo que sí. Digamos, para nosotros los creyentes, Francisco fue la
la radicalidad del Evangelio, ¿no? Y esa austeridad, esa pobreza no fue impostada. Él vivió así, vivió como Jesús, profundamente conocedor de la vida de Jesús, profundamente conocedor de su mensaje, lo encarnó, ¿no? Y vos decías recién, bueno, las lecturas políticas son imposibles de no hacerse, pero creo que él siempre estuvo más allá de eso, ¿no? Estuvo 12 días allá por, efectivamente, el viaje más largo en septiembre del año pasado por Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste y Singapur. Efectivamente, a propósito de reconstruir tejidos con los musulmanes, a los cuales se intentó acercar, en ese diálogo interreligioso del cual hizo un culto toda su vida. Toda su vida. En Buenos Aires, bueno, recordaremos, tendió puentes siempre. Es un hombre que ha tejido puentes, relaciones. Él creía y nos invitaba siempre a vivir la cultura del encuentro y la cultura del diálogo. Única forma para que este mundo caótico y conflictivo encuentre un cauce. Era un convencido de eso y lo vivía a pesar de todo. Te quiero preguntar por lo doméstico, digamos. ¿Dónde está la iglesia hoy, frente a este papa que se fue? ¿Qué quedó? Yo creo que queda un enorme desafío. Lo decía el otro día el arzobispo, ¿no? De que, bueno, cada uno de nosotros que recibió este camino y transitó este camino con Francisco, que, bueno, que fue el Papa que necesitaba este tiempo de la Iglesia, seamos otro Francisco, ¿no? Está todo por realizarse. A mí me sorprendí estos días, escuchar, releer, digo, no alcanza el tiempo para la producción, entre comillas, de todo lo que Francisco nos dejó, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene el gran desafío de hacer realidad, de encarnar, de ir procesando y sintetizando la vida de la Iglesia y nosotros en Argentina más, porque creo que tenemos un compromiso mucho mayor de hacer esto que soñó, que vivió y que nos predicó en cada minuto del ser de la Iglesia. La última pregunta es, ¿hay un repensarse de la Iglesia Católica a partir de la culminación de este papado y el emergente que significará el próximo papa? Siempre que eso ocurre, hay un barajar y dar de nuevo, por decirlo de algún modo, como ocurre en la política. Esto casi pregunta de ignorante, ¿o no? No, yo creo que no. Obviamente podrá haber estilos nuevos, ¿no? Pero a mí me gusta decir que, bueno, en la Iglesia y en el reino se construye hacia adelante. No se vuelve para atrás, al contrario, se va hacia la profundidad. Y creo que Francisco abrió una puerta. Se decía hace mucho tiempo que el concilio había abierto una ventana. Y bueno, Francisco la abrió aún más, de par en par. Y yo creo que este camino, aunque a veces los pasos humanos puedan demorarlo, es irreversible. Gracias, un enorme placer. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Hasta muy la gentil. próxima. Bueno, ayer se inauguró la Feria del Libro, lo contábamos aquí, estuvo Jorge Macri, dejó yo diría un discurso bastante